¿Sabías que puedes ganar dinero vendiendo pasteles? Los pasteles individuales son perfectos porque son los más vendidos y hoy te comparto 5 diferentes formas de hacerlos y 6 decoraciones que puedes hacer para San Valentín. En este video te voy a enseñar a hacer diferentes decoraciones de pasteles que puedes hacer para vender en San Valentín. Principalmente son presentaciones de pasteles individuales porque son de los que puedes tener mayor ganancia. Entonces voy a empezar a pintar la crema con la que voy a decorar mis pasteles. Puedes usar los colores que tú quieras, pero te recomiendo que uses colores en gel. Siempre empieza poniendo de a poquita cantidad de colorante y ya tú vas a ir notando si necesitas agregar un poquito más, pero también ten un poco de paciencia con esto porque a veces tardan en fijar un poquito los colores. Para decorar yo uso crema de mantequilla a base de merengue suizo, pero puedes usar la crema que más te guste de sabor o la que estés más acostumbrado o acostumbrada a trabajar. Ya que tienes la crema, entonces ahora es momento de ponerla en mangas pasteleras. A mí me gusta mucho que con 3 colores vas a ver que te voy a mostrar diferentes diseños que son muy fáciles y al mismo tiempo quedan muy bonitos. Y lo que me gusta de este tipo de decoraciones es que como son presentaciones individuales, vas a ver que no vas a necesitar demasiada cantidad de crema. Ahorita te voy a mostrar. Ya tengo aquí las cremas ya listas con las mangas pasteleras y ahora te voy a explicar un poquito de la receta. En esta ocasión, con una sola receta, yo te voy a mostrar diferentes presentaciones y diferentes diseños que puedes hacer de tus pasteles. Yo voy a usar una premezcla. Estas ya vienen así listas. Específicamente estoy usando la de chocolate de Ma Baker and Chef, pero tú puedes usar la receta que tú quieras y el sabor que tú quieras. O sea, a mí esta me gustó como por rápido ahorita para mostrarte las decoraciones. Y de hecho, si tú quieres hacer la receta desde cero, también la puedes hacer. Te voy a dejar aquí una receta. Es más, te voy a dejar en la descripción la receta de vainilla y de chocolate, que son como las más clásicas, pero claro que puedes hacer una receta de limón, de naranja, de la que tú quieras. De hecho, también puedes buscar así en YouTube como receta de vainilla nivel delicia, receta de naranja nivel delicia, de limón, la que tú quieras. Ahí le pones nivel delicia y vas a encontrar la receta de aquí de mi canal. Pero mira, esta también es muy fácil de hacer. A mí me gusta pasarla por un colador primero para evitar que se formen así muchos grumos. Y es bien fácil, solamente vas a seguir las instrucciones que vienen ahí del empaquetado. Entonces a esta nada más hay que agregarles agua, aceite y huevos. Combinas todo y lo mezclas, entonces ya te va a quedar así la mezcla lista. Ahora, es bien importante que siempre engrases tus moldes. Entonces les pones igual que cualquier receta un poquito de desmoldante y pones la mezcla. Esta vez yo estoy usando 2 moldes pequeños de 10 centímetros para hacer como este tamaño y el resto lo puse en un molde cuadrado de 20 por 20 centímetros. Los llevé a hornear, dejé que se enfriaran y ya los tengo aquí listos. Estos yo los horneé desde ayer y los dejé enfriando así dentro del plástico film. Y la idea con este bizcocho es que voy a sacar mini capas para hacer las presentaciones individuales. Entonces le voy a cortar la primera parte esta de arriba, pero aquí no se desperdicia nada. Esto no lo vayas a tirar porque lo vamos a aprovechar hasta el final. Lo voy a reservar un poco y ahora voy a cortar este otro también en capas. Si decides hacer, por ejemplo, Lunchbox Cake, con una sola receta te salen 3 moldes de 10 centímetros, pero si quieres puedes poner toda tu mezcla en un molde rectangular o cuadrado más grande. No tienes que seguir exactamente las mismas medidas que yo. Recuerda que la idea de este video es que tú veas diferentes opciones de pastel individual, que elijas cuál presentación quieres hacer. Vamos a hacer nuestro primer pastelito. Y ustedes siempre me dicen que no encuentran exactamente el mismo modelo de contenedor que yo, por eso hoy les voy a dar diferentes opciones. Para este primero encontré este contenedor de plástico. Este mide 9 centímetros, me gusta mucho porque ya viene así con la tapa lista. No sé, creo que es perfecto para hacer una presentación de postre individual. Este yo lo horneé en un molde de 10 centímetros y mi contenedor es un poquito más pequeño, mide 9 centímetros y medio, así que lo que voy a hacer es rebanarle un poquito por los extremos. Lo vuelvo a medir, listo, así ya cabe.
Esta es una de las capas que corté de los bizcochos de hace un momento y nuevamente la voy a partir por la mitad. Pongo la primera capa de bizcocho, también le voy a poner un poco del almíbar. Esta parte es opcional, este es un almíbar simple, el que lleva nada más azúcar y agua, pero puedes usar el almíbar o el jarabe que tú prefieras. Ahora, para rellenar puedes usar la misma crema o usar cualquier relleno extra. Yo voy a usar un poco de relleno de dulce de leche. Después de la segunda capa de bizcocho y un poquito más de almíbar, vamos a aplicar la primera capa de crema. Yo estoy usando como base una crema blanca. Vas a tratar de aplicarlo lo más que puedas hasta la orilla con una espátula y después lo vas a alisar con un acetato. Empiezo con una línea negra con la boquilla número 1. Y ahora voy a empezar a hacer unos banderines, igual estoy usando una boquilla número 1 y esta vez es con color rosa. Voy a alternar los colores, no te dije pero también pinté en este otro color menta. Esto es muy fácil, solo de líneas y rellenas. Las boquillas que estoy usando son de punta delgada, todas son del número 1. Cada banderín es para poner una letra. Yo las voy a poner en color blanco y si quieres puedes escribir un nombre o la palabra que quieras. Y ya solamente voy a hacer unos corazones muy sencillos. Simplemente presionas y jalas hacia el centro. Igual del otro lado presionas y jalas hacia el centro. Todos los contenedores que estoy usando yo los compro en tiendas locales, pero si llego a ver alguno en internet que yo creo que te pueda servir, ya sabes que te comparto los links aquí abajo en la descripción. Así ya nos quedó nuestro primer pastelito listo para llevar. Imagínate, los puedes guardar así en tu refrigerador y exactamente este contenedor mide 9 centímetros aquí en la base y tiene una altura así ya cerrado de 4 centímetros. Entonces ahora vamos con el siguiente diseño. Para nuestro siguiente pastel ahora voy a usar este contenedor así cuadrado de plástico y lo que voy a hacer es cortar el bizcocho que tenía aquí, ya lo medí con este, entonces ahora le voy a ir cortando aquí. Para este voy a rellenar con mermelada de zarzamora. Y puedes hacer la otra capa con el bizcocho que ya tengas así cortado, pero recuerda que también puedes aprovechar, por ejemplo, en esta ocasión, como yo no tengo demasiado bizcocho, voy a aprovechar también esta parte de la pancita. Siempre que tenga buen tamaño, pues claro que se puede aprovechar. Y este lo voy a cubrir con un poco de crema en color rosa. Alízalo lo más que puedas, creo que te ayuda mucho este tipo de espátulas de ángulo y me parece a mí que es mucho más fácil en este tipo de envases que es cuadrado. Trata de que te quede muy prolijo. En esta ocasión no usé el acetato, solamente con la espátula. Y la decoración que vamos a hacer está bien fácil y súper bonita, de verdad te va a gustar mucho. Lo que voy a hacer es tomar la crema en color blanco, igual con la misma boquilla número 1 y voy a ir haciendo unas líneas rectas.
Yo creo que ya te diste cuenta de qué se trata. En México a este juego se le conoce como gato. Escríbeme desde dónde me ves y cómo lo conoces. Se trata de ir poniendo cruces y círculos, pero en esta ocasión en vez de círculos voy a poner corazones. Me encanta porque está muy fácil y quedó un diseño bien bonito. Esto te va a recordar cuando eras pequeño, ibas a la escuela, ya nada más le pones la tapa y este contenedor ya cerrado tiene una altura de 6 centímetros. O sea, aquí podrías hacer decoración si tú quieres así más con manga y tal, pero así ya queda bien bonito y toda la parte de acá abajo mide 9 por 9 centímetros. Como este contenedor es redondo y más pequeñito, voy a usar un cortador redondo de galletas y voy a hacer un corte lo más pegadito a la orilla para aprovechar la mayor cantidad de bizcocho. Pones la primera capa de bizcocho, no olvides ponerle un poquito de almíbar y el relleno que hayas elegido. En mi caso es nuevamente dulce de leche. Pero cuando son envases transparentes como este, puedes ponerle algún relleno muy frutal, como los de fresa que llaman mucho la atención, o puedes ponerle también crema. Si te está sobrando crema blanca, pues en este caso, como es bizcocho de chocolate, hace que luzca mucho. Y se nota eso en las capas de tu contenedor. Yo esta vez le voy a poner un poquito de crema roja porque está todo muy café y pues para que sea bonito por los lados. Te recuerdo que la crema que estoy usando es un buttercream a base de merengue suizo. Aquí nuevamente voy a repetir todo el procedimiento. Y este tipo de contenedor que estoy usando ahorita para este pastelito lo he hecho en otros postres como la Carlota de limón o el tiramisú económico que es para vender. Esos videos te los voy a dejar también aquí abajo en la descripción por si tú no quieres hacer pastel, bueno, pues que sepas que también tienes la opción de decorar ese tipo de postres con crema batida. Eso ya te lo mostré una vez en Halloween, decoramos unas Carlotas de limón y también te dejaré ese video más o menos para que te des una idea de que puedes hacer estas decoraciones en otro tipo de postres. Esta es como las paletitas de caramelo que venden mucho en esta temporada que traen frases románticas. Si quieres le puedes poner una frase dentro, yo se la voy a escribir aquí por fuera. Así es como quedó de bonito. Este contenedor mide 6 centímetros o 6 centímetros y medio aquí en la base y 5 centímetros tiene de altura ya cerrado. Para la siguiente decoración de pastel individual, este es otro tipo de pastel que puedes hacer. Estos son unos vasitos para café, son vasitos de cartón y ya tengo un video también que hice de Navidad donde te fui mostrando. Esta es una nueva forma también en la que puedes presentar pastel individual para vender. La idea es que vayas poniendo una capa de bizcocho, la capa de relleno, si quieres le puedes poner alguna fruta, otra capa de bizcocho y así vas llenando hasta que llegues hasta arriba y haces la decoración. Entonces quedan muy bonitos si quieres hacer nada más como este tipo de vasitos, también se puede. Ese video, para que te des más así una idea, te lo voy a dejar también abajo en la descripción. Ahí son decoraciones navideñas, pero puedes hacer estas decoraciones y se ven muy bonitas. Y además es un pastel que se presta perfecto para que lo hagas del sabor de tres leches, porque no se ve así escurriendo la leche como pasaría en un contenedor de plástico. Entonces ahí eliges el sabor que quieras. Como este vasito es muy evidente el cambio de tamaño, en la parte de abajo es mucho más pequeño, voy a usar un cortador más pequeño para la parte de abajo y el siguiente, más ancho para la parte de arriba.
De estos hice dos y usé como relleno la crema de mantequilla que me iba sobrando de los colores que no usé tanto. Ya nada más le voy a poner aquí la última capa de crema que va a ser la del diseño final. Ya terminé de llenar los dos, entonces a este le voy a ir limpiando por la orilla y aquí tienes las dos opciones de llenarlos un poquito abajo o puedes ponerle la crema hacia hasta arriba. No pasa nada porque es una tapa de café, entonces no va a arruinar la decoración, así que ya tú eliges. Y ahora voy a empezar a hacer el diseño con crema blanca. Para este empiezo delineando con crema en color blanco y con esta misma voy a rellenar la figura. Después aliso un poco con el acetato y cuando se vea liso voy delineando con la misma duya número 1. Y esta vez se trata de un sobre que voy a terminar con un corazón. Para este otro hice los sobres más pequeños y los delineé con color rojo. Estos quedaron así y ya nada más le tienes que poner la tapa. Este contenedor mide 5 centímetros, aquí la parte más angosta, y tiene una altura de 9 centímetros. Y ahora ya voy a hacer el otro pastelito. Esta es otra presentación que también se vende muchísimo, es un pastel individual, se les conoce como Lunchbox Cake y tengo muchísimos videos de decoración de esos pasteles aquí en el canal. Ahorita te voy a mostrar esta de San Valentín y también tengo un video especial de decoración de pastelitos Lunchbox Cake de San Valentín, también te lo voy a dejar abajo en la descripción del video. Para este, bueno, primero te explico del papel. Este es un papel de grado alimenticio. Si no encuentras con este diseño, puedes usar cualquier papel para hornear. Y ahora simplemente vamos a poner un poquito de betún aquí en el centro y ponemos la primera capa de bizcocho. Yo empiezo poniendo en el centro el relleno de dulce de leche y en la orilla le voy a poner la crema esta de mantequilla, no importa si se te va así un poquito hacia la orilla, y esto es para que no se noten los bordes o para que no se vaya a derramar el relleno. Intenta ir haciendo este movimiento y no tocar la miga del bizcocho porque si no se te puede venir y va a ser un desastre. Esta capa de crema es bien importante, es la que se le conoce como atrapamigas y nos sirve para eso, para atrapar las migas y para que cuando apliquemos la siguiente capa de crema nos quede un diseño más lindo. Y ya que termines de aplicar esta capa lo llevas a refrigerar unos 10 minutos antes de aplicar la siguiente. Cuando ya esté frío, ahora sí, empiezas a poner la siguiente capa. Ya que lo hayas alisado, ahora voy a hacer el borde de la parte de arriba. Yo voy a usar la boquilla número 32, pero puedes usar cualquier boquilla rizada. Yo creo que te pueda servir. Ya sabes que te comparto los links aquí abajo en la descripción. Y lo terminé con unos sprinkles de corazones. También les puse unas perlitas doradas y le salpiqué un poco de matizador dorado para resaltarlo. Al final le puse unos sprinkles dorados y ya lo tienes listo. Y en cuanto lo tengas listo ya nada más lo pones en el contenedor. Este contenedor se le conoce como plato almeja o plato hamburguesero y mide 10 por 10 centímetros de la base y ya cerrado tiene una altura de 8 centímetros y medio. Tú puedes usar de diferentes materiales y ya nada más me dejas en los comentarios cuál es la presentación que más te gustó, cuál es el contenedor que ves más viable para ti,
Por supuesto, dependiendo del contenedor y el diseño que tú hagas, pues va a variar el precio y eso pues ya lo tendrás que calcular tú, hacer una lista de todos tus costos. Bueno, te voy a dejar más detalles en este video que tienes por aquí. Ahí te enseño más o menos cuál es como el paso a paso o cuáles son las cosas que tienes que tener en cuenta para ponerle precio a tu trabajo. Y quiero darte las gracias si me has enviado algunas de tus fotos. Aquí les voy a poner las fotos de las personas que recientemente me han enviado sus postres o los pasteles que están haciendo. Me da mucho gusto que cada vez son más, que cada vez tengo que hacer más chiquitas las fotos aquí en la pantalla para compartirlas. Pero la verdad es que me encanta, ¿para qué nos vamos a engañar? Y me gusta mucho que no todas las personas lo hacen para vender, algunos lo hacen para regalar. Esto está perfecto para regalarle a tu novio, a tu amiga. No importa para qué lo hagas, pero envíame tu foto, compárteme tus resultados. Yo me llamo Elena, pero en redes sociales me encuentras como Nivel Delicia. Aquí te voy a dejar mis redes sociales. Y también voy a aprovechar este momento, como siempre, para darle las gracias a todos los miembros de mi canal que me apoyan constantemente. Aquí les pongo sus nombres. Y si quieres apoyarme, puedes hacerte miembro. Y si no puedes por el momento, me ayudas muchísimo cada vez que compartes este video. Ya sabes que si te gusta mi contenido, si te gustó el video, puedes suscribirte porque es completamente gratis. Y tengo muchísimas recetas de postres que te van a encantar. Sobre todo, hay muchos postres que son para vender. Aquí te voy a dejar algunas ideas. Yo soy Elena y nos vemos en el próximo video. Bye.